a todos. Buenas tardes. Os presento a Mercedes Sonrubia, que nos va a dar la segunda charla sobre los vínculos. Esta es sobre el vínculo matrimonial. Mercedes es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Mediación y Resolución de Conflictos, también por la Complutense, ¿verdad? Máster en Coaching Familiar, experto en Orientación y Acompañamiento por la Universidad Francisco de Vitoria y monitora de Educación Afectivo-Sexual. Es esposa, madre de familia, abogada, mediadora y coach familiar. Ha dedicado la mayor parte de su vida profesional al ejercicio del derecho civil y matrimonial, así como al asesoramiento jurídico en el ámbito de la empresa, y desde el año 2012 funda el Instituto de Acompañamiento Personal y Familiar Coincidir, con María Álvarez de las Asturias y, bueno, y algunos colegas más, ¿no? Acompañan él a familias y a matrimonios en crisis a superar sus dificultades. Y en 2025 publicó este libro, lo tenéis aquí, que se llama Crisis no ruptura, con María Álvarez de las Asturias, que después de la conferencia pues puede firmar y editar. Pues nada, muchas gracias, Mercedes. Pues muchas gracias a todos por estar esta tarde tan bonita, ¿no?, aquí en esta biblioteca. Y para mí la verdad es que es un regalo el poder venir y poder contar sobre todo lo que hago cada día con las familias en el Instituto Coincidir. Coincidir es un instituto de acompañamiento tanto personal como familiar. Lo que hacemos es trabajar dificultades que nos afectan a nivel personal y cómo repercuten en las personas que conviven con nosotros, y cuando hablamos de familias abrimos el abanico. Entonces lo que hacemos es trabajar esas dificultades que nos pueden afectar tanto a nivel de pareja, relaciones entre padres e hijos, relaciones entre hermanos, familias políticas, y lo que intentamos es generar un espacio de comunicación diferente al que tienen en sus casas para ver un poco con qué mochilas vienen, que las puedan soltar, ¿no?, y a partir de ahí ir generando esas herramientas de comunicación que nos permitan entendernos y superar esas dificultades, ¿no? Entonces, cuando me propusieron el título de la sesión, que además es el título de un libro de Mariolina Cerotti, me hizo especial ilusión, porque además tuve el privilegio de poderla presentar en un congreso internacional en Barcelona, en la Universidad Internacional de Cataluña. Y bueno, pues para mí Mariolina es un referente en todo lo que se refiere al trabajo con parejas, al trabajo con familias. Entonces el título me parece muy sugerente, sobre todo en este momento en el que estamos, ¿no? Porque claro, si atendemos a las estadísticas, realmente puede parecer que el matrimonio está en crisis. Si yo ahora os pregunto si conocen a alguien que haya tenido dificultades familiares, o que haya, que a lo mejor esté inmerso en un proceso de separación o de divorcio, o incluso que ya haya obtenido la sentencia, seguramente muchos de ustedes me dirán que sí, ¿no? Entonces parece que el matrimonio está en crisis. De hecho, me traía las estadísticas porque hace 2 años parecía que el nivel de separaciones y de divorcios había reducido. De hecho, las estadísticas decían que había reducido un 5,3, es decir, solamente había habido 80.065 divorcios. El año pasado, las estadísticas del año pasado han aumentado, porque los niveles el número de divorcios en el 2024 ha ascendido al 82.991, es decir, un 8,2% más de separaciones y de divorcios. Es verdad, y sobre todo cuando hablamos, ¿no?, de esa reducción en el porcentaje, ha reducido porque también se han reducido los matrimonios. Pero lamentablemente el año pasado han vuelto a aumentar el nivel de separaciones y divorcios. Entonces, ¿podríamos decir que el matrimonio está en crisis? Podría ser, ¿no? Pero también para eso estamos aquí, ¿no? Si atendemos a las estadísticas, lo que nos dicen es que cada 5 minutos se rompe un matrimonio. Es verdad que a raíz de la ley del divorcio exprés, y perdonen porque es verdad que ahí meto un poco la cuña jurídica, ¿no?, pero a raíz de la ley del divorcio exprés, los divorcios aumentaron por 2, ¿no? Entonces,
Bueno, pues hay que ver un poquito, entrar un poquito en las consecuencias que tienen esas separaciones y esos divorcios en la familia, ¿no? Entonces, ahora iremos un poco ahondando en lo que significa, pero sobre todo me quiero fijar en cuáles son las causas que más frecuentemente dicen que corresponden a esas separaciones o a esos divorcios. Por un lado, lo que dice es el desgaste y la falta de comunicación provocada por los hijos y por el trabajo. Por otro lado, habla del desenamoramiento, ahora veremos, las infidelidades y las dificultades económicas, ¿no? Entonces, claro, si nos paramos a pensar y sobre todo escuchando el título de esta sesión, creo que si estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque nos importa nuestra familia, nos importa el matrimonio, ¿no? Si ahora les pregunto si alguno de ustedes ha tenido alguna dificultad antes de venir aquí o en los últimos 3 días, una dificultad a nivel familiar, no me levanten la mano si no quieren, pero seguramente en algunos casos, ya me han dicho en algún caso, ¿no? Que además que había habido cierta tensión, pero si yo ahora pregunto, seguramente muchos de ustedes han podido tener un momento de, pues a lo mejor de dificultad, de conflicto, ¿no? de cierta tensión, ¿no? ¿Pero eso significa que ya nuestro matrimonio esté roto? Si nosotros tenemos un dolor de cabeza, ¿nos cortamos la cabeza? Nos tomamos un paracetamol. Si un hijo nuestro nos da problemas, ¿nos olvidamos de ese hijo y hacemos como que no existe? A veces puede parecer, ¿no?, que nos dan ganas, sobre todo cuando están en ese momento, porque he oído un sí por allí, ¿no? Cuando están en ese momento, ¿no?, tan intenso como puede ser la adolescencia, ¿no?, la ahora llamada aborrescencia, ¿no?, incluso adultescencia, ¿no?, porque hay muchos jóvenes que no acaban de dejar de ser jóvenes a pesar de ir cumpliendo años, ¿no? Entonces, yo creo que también si estamos aquí es porque anhelamos ser felices, anhelamos querer y ser queridos, ¿no? Anhelamos amar y ser amados. Y ese anhelo es lo más profundo que tiene el ser humano. Eso es lo que nos da como el sello de ser persona. Dicen que si quien ha encontrado el amor ha encontrado a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que también esta tarde vamos a intentar desgranar un poco el significado de este vínculo, ¿no? Y a partir de ahí también vamos a ver cuáles son las diferentes dificultades que pueden afectar a un matrimonio y que esas dificultades no necesariamente son sinónimo de ruptura, ¿no? Por eso el título de Crisis, no ruptura. El título de Mariolina era Cásate conmigo de nuevo, crisis y renacimiento. Nosotros llamamos crisis, no ruptura, ¿no? Porque también queremos dar esa esperanza precisamente porque a lo largo de todos estos años hemos estado trabajando con muchas familias, con muchos matrimonios que venían con dificultades y gracias a ese acompañamiento que hemos podido hacer con ellos, gracias a esa confianza que han depositado en nosotros para abrir su corazón y nosotros acompañarles yendo de puntillas, es cuando han conseguido salvar su matrimonio, ¿no? Pero claro, me voy a ir a unas frases que decía Mariolina en su libro, ¿no? Y era un poco por empezar, porque en este mundo yo creo que, claro, el compromiso, la palabra compromiso, podríamos decir que está en crisis, ¿no? Mariolina dice, las parejas de hoy sufren una contradicción cada vez más acusada entre sus expectativas legítimas de felicidad, sus proyectos de vida y las dificultades concretas que se encuentran al querer realizarlas. Empezamos a dudar de que sea realmente posible estar juntos toda la vida, sin que la convivencia se reduzca a soportarse y a resignarse. No se trata tanto de lamentarse, sino de ser capaces de interpretar de modo más consciente el auténtico significado de la relación que es el matrimonio. Con ello podremos comprender por fin la promesa de felicidad de la que es portadora. Claro, a mí me parece que son unas palabras muy potentes, ¿no? Porque en el fondo engloban un poco el contenido de lo que nos pasa hoy en día. Cuando uno, no sé si todos los que están aquí están casados o no, o bueno, cuando uno se enamora, seguramente muchos de ustedes o todos
habrán tenido ese momento de enamoramiento, ¿no? Ese momento donde tú sientes como ese pellizco en el corazón, hay alguien que te atrae, te puede atraer físicamente, te puede atraer intelectualmente, ¿no? Y poco a poco, a medida que le van conociendo, van llegando a un grado de amistad, incluso de intimidad, ¿no? Donde se van contando cosas que no le cuentan a otra persona. Eso lo que hace es que nuestro corazón se vaya enamorando de esa persona y a medida que la vamos conociendo, vamos viendo que es bueno para nosotros y decidimos dar un paso más, ¿no? Que es ese paso de comprometerme, ¿no? De comprometerme en una relación que no es una relación cualquiera, es una relación donde yo lo que quiero es estar con esa persona para siempre, con esa persona y no con otra, para siempre. Ese amor vibra tanto, ¿no? Que es un amor fecundo, ¿no? Y gracias a eso pueden venir los hijos. El hecho de no tener hijos no significa que no sea un amor fecundo, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor no ha podido, ha deseado, pero no ha podido tener hijos y no por eso deja de ser un matrimonio fecundo, porque va a ser fecundo para la otra persona del matrimonio y va a ser fecundo para todas esas personas que rodean esa relación, ¿no? Un amor exclusivo, fiel, para siempre, ¿no? El concepto para siempre. Hoy en día hablamos de las relaciones Kleenex, esas relaciones de usar y tirar, no hay más que ver, ¿no? Muchas veces incluso cómo las personas se utilizan unas a otras, cómo las relaciones, sobre todo ya no entre los jóvenes, ¿no? Antes parecía que era entre los jóvenes, ahora parece que si yo no siento algo es que ya no existe, entonces lo dejo. ¿Y cuántos consejos hay que dicen, tú lo que necesitas es ser feliz? Claro que todos anhelamos ser felices, pero en esa necesidad de felicidad uno también tiene ese anhelo de querer y de ser querido, ¿no? Por eso en el noviazgo, si ustedes ahora piensan un poco en ese momento de noviazgo, esa atracción inicial, empezamos a bailar, ¿no? esta melodía y había muchos gestos, había muchos detalles, había risas, había conversaciones. A mí me hace mucha gracia cuando vienen a coincidir y a lo mejor les pregunto, ¿no? Pues ¿qué es lo que te enamoró de tu marido, de tu mujer ahora, ¿no? Entonces una de las cosas que más dicen es esas charlas interminables que tenían, esos detalles, ¿no? Es que antes tenía detalles y ahora es que ni me mira, o es que antes hablábamos de todo y ahora es que no nos dirigimos la palabra. Y eso pasa, y pasa más a menudo de lo que creemos. Entonces, claro, nosotros estamos partiendo de lo que es la base del amor, el compromiso, para llegar a tener esa alianza de amor con esa persona para siempre. Por eso decía que en este mundo donde nos guiamos, parece que el Google del corazón es la emoción, ¿no? Si yo siento esto es verdad, si yo no lo siento ya no es verdad, entonces necesito buscar otro tipo de emoción, ¿no? ¿Cuántas relaciones se frustran precisamente porque falta ese compromiso de amar, ese compromiso de amar para siempre, que es lo que decíamos antes, ¿no? Entonces, faltan raíces, falta conocer lo que es el significado de ese verdadero amor, de ese anhelo que todos tenemos de encontrar a esa persona con la que compartir nuestra vida y compartirla para siempre, porque en ese para siempre es donde encontramos el verdadero sentido de ese vínculo matrimonial. No es una relación cualquiera, si no, no se llamaría matrimonio, se llamaría otra cosa. Ese para siempre es lo que va a ser el factor diferenciador para que yo, a lo largo de toda mi vida, precisamente, como dice el Papa en Amoris Laetitia, como es un amor en construcción, a lo largo de toda mi vida voy a quererte, voy a aprender a quererte. Y cuando esa parte emocional, ese corazón vibrante o ese corazón ardiente me falte, que en muchos momentos me faltará, y a medida que pasan los años ya no somos a lo mejor esos jóvenes apasionados, ¿no? y fogosos, sino que es un amor que va madurando. Entonces ese amor que yo veía que vibraba mi corazón, lo he pasado por la cabeza, he visto que era bueno para mí y a raíz de eso he dado el paso de elegir a esa persona, pero a esa persona y no a otra. Por eso me he casado con él, por eso me he casado con ella y no con otra persona. Por eso es un amor exclusivo y excluyente,
Por eso mi corazón se entrega a esa persona y no a otra. Y eso lo estamos viendo a medida que vamos hablando con la gente o las noticias, o bueno, seguro que muchos de ustedes tienen ejemplos, ¿no? ¿Cuántas rupturas pueden venir provocadas por una cuestión de dejar el corazón en manos de otra persona? Es que esta persona de mi trabajo, yo lo veo todos los días, esta persona de mi trabajo, esta persona que conocí, esta amiga mía de la infancia que nos hemos vuelto a reencontrar a través de las redes sociales, pues me entiende fenomenal, me entiende mucho mejor que mi mujer. O este compañero de trabajo me escucha y mi marido es que ni siquiera me mira. O esta compañera admira mi trabajo y me reconoce esto que estoy haciendo. Y sin embargo, mi mujer lo único que hace es regañarme. Entonces, claro, cuando vamos poniendo el corazón en otra persona, ya no tenemos ese amor exclusivo, ya no estamos dando nuestra intimidad a la persona que hemos elegido, ¿no? Entonces, claro, necesitamos acompasar, en ese madurar el amor, necesitamos acompasar lo que es corazón con razón y voluntad. Cuando el corazón tira, las cosas funcionan y parece que es más fácil, pero a veces eso se puede enfriar, o las dificultades de la vida. Entonces, no por eso significa que ya no, como no siento, esto ya no tiene sentido, no. Ahí es cuando tendré que tirar de esa razón y de esa voluntad, porque eso es lo que me va a permitir ir llenando otra vez los tanques del corazón para volver a recuperar esa emoción. Si solo tiro de voluntad, ¿qué puede pasar? Que me acabo rompiendo, porque tirar de algo a golpe de esfuerzo, pues me puedo romper. Entonces necesitamos buscar ese equilibrio entre corazón y razón, ¿vale? Por eso decíamos, ¿no?, que el matrimonio tiene una potencia en lo que es el vínculo, ¿no? Nos casamos porque nos queremos, ese corazón vibrante, y queremos que nuestro amor sea para siempre, se ve un poco mal, sea para siempre. No me caso porque te quiero, que también, sino que me caso para quererte, lo que decíamos, ¿no? Es un amor en construcción, tengo toda la vida para aprender a quererte en cada momento. De la gente que viene a coincidir, cuando a lo mejor llevan, pues eso, 20, 30 años casados, les digo, es que vosotros no sois los mismos que hace 30 años. Les digo, bueno, perdón, sois los mismos, en esencia sois los mismos, pero habéis evolucionado, habéis ido adaptándoos a lo que la vida os ha ido trayendo y ahora sois quienes sois precisamente por ese bagaje, ¿no? Por eso la gente viene con mochilas, pero en esencia seguimos siendo los mismos, pero hemos evolucionado, y eso es el verdadero amor, el querer a cada persona en el momento actual, independientemente de las circunstancias, porque es un amor de elección, ¿no? Y eso es el matrimonio. Es un compromiso de amor, amor único y exclusivo para siempre, fiel y fecundo. Ya hemos hablado, ¿no?, de lo que es esa parte de amor fecundo, y la fidelidad tan importante hoy en día, ¿no?, y a veces tan mal entendida. Elegimos a la persona y elegimos el tipo de relación, es decir, el matrimonio, un matrimonio para siempre. Y eso es lo que lo va a diferenciar de otro tipo de relación, ¿vale? En ese proyecto común hemos dicho sí quiero para siempre, y comenzamos una historia juntos, una historia de la cual somos nosotros los únicos protagonistas. Nosotros somos los que vamos a ir definiendo nuestra propia historia, y esa historia va a tener un centro neurálgico, ¿no?, ese punto rojo que somos tú y yo. Desde ahí, si tenemos clara esa base, si tenemos clara esa elección y el tipo de relación que queremos construir, va a haber muchas situaciones externas a nosotros que nos van a acompañar a lo largo de nuestra vida. Podrán venir hijos o no, tendremos que lidiar a lo mejor con las familias, con los trabajos, con los amigos, con etcétera, etcétera, que ahora veremos, ¿no? Pero si nosotros tenemos claro dónde estamos, si ese centro neurálgico, ese punto rojo está fuerte, seremos como un bambú, ¿no?, como un junco, perdón,
como un junco, que tiene una raíz fuerte, pero que a medida que le va dando el viento se va moviendo y esa raíz no se parte. Por eso, en esa historia común, vamos a ir construyendo nuestro propio proyecto, que es nuestro, no es de nadie más. Y ahí hago especial mención a, por ejemplo, lo que luego puede ocurrir, que es la inmersión, ¿no?, de toda la tecnología en nuestras casas y esa constante comparación que podemos tener en ver vidas de otras personas, mirarnos a nosotros, ver que lo nuestro no es como lo de los demás, pensar que queremos vivir una historia que es la de otra persona y estarnos perdiendo nuestra propia historia. Así que cuando hemos dado ese paso y hemos decidido comprometernos, iniciamos la travesía, ¿no? Una travesía que todo el mundo espera que sea una travesía maravillosa, como el día de hoy de Cuenca, tan bonito, soleado, con una temperatura muy agradable. Pues aquí nos lanzamos a la aventura del matrimonio y esperamos que el navegar sea un navegar plácido. Pero puede ocurrir que contra todo pronóstico, de repente empiece a haber ciertas turbulencias, mareadas, marejadas, marejadillas, tormentas, etc. Y ahí es donde tenemos que ver si ese centro neurálgico lo tenemos firme o no lo tenemos firme. ¿Qué ven aquí? ¿Una abuelilla? ¿Una joven? Tú las dos. Vale. Aquí. ¿Ve una? ¿Una o dos? Dos. Vale. ¿Todo el mundo ve las dos? Sí, no. Por ahí han dicho que no. No, ¿a quién no ve? A la joven. Mira, la joven es... Este es el pelo de la joven. El perfil de la joven, la nariz, la pestaña, el mentón, la oreja. Aquí tiene como una especie de collar. El escote, ¿no? Las plumas. ¿La ve? ¿Y la señora mayor? ¿Todos la ven? ¿Sí? ¿No? ¿Quién no ve la mayor? Vale. La mayor. El pelo... ¿Ves aquí la nariz? ¿No? La boca, la barbilla, ¿vale? Las plumas y el pañuelo. ¿Lo ves? ¿Sí? Vale. ¿Y aquí qué vemos? Dos caras y la cara. Vale, 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 vale. ¿Y esto? ¿Esto nos puede pasar en alguna situación cotidiana que podamos tener en nuestro matrimonio? Donde tú ves una cosa, donde tú ves una señora mayor, yo veo una señora joven, donde tú ves dos caras, yo veo una copa, y no tengo yo razón porque lo que digo es que estoy viendo las dos copas, las dos caras, que la razón la tengo yo que estoy viendo la copa, que la razón la tengo yo que estoy viendo a la señora joven. No, hombre, no, si la que se ve es la otra. ¿Esto nos puede pasar habitualmente? Esto es la vida. De una misma realidad, cómo podemos ver cosas diferentes y dependiendo del ángulo en el que nos pongamos o dependiendo de cómo estemos de receptivos, vamos a ver una cosa o vamos a ver otra. Y esto es la vida de cualquier matrimonio. Por eso, cuando hablábamos del núcleo duro, ese núcleo duro necesita estar muy fuerte, ese punto rojo necesita estar muy firme, porque a lo largo de la vida, en estas circunstancias, donde tú ves una cosa, yo veo otra, puede ocurrir que entremos en pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está llena de retos, ya no tanto de crisis, que por supuesto, pero crisis, si yo ahora les pregunto qué connotación tiene la palabra crisis, ¿qué me dirían? Claro, claro. Parece que tiene una connotación en parte negativa, ¿no? Pero una crisis no necesariamente tiene que tener una connotación negativa. Una crisis puede ser el nacimiento de un hijo, por ejemplo. ¿Eso es negativo? Eso es un regalo, ¿no? Pero puede desestabilizar a unos padres jóvenes. Una crisis es una alteración en el equilibrio.
y en base a esa alteración necesitamos hacer ciertos reajustes. ¿Qué ocurre? Que a lo largo de la vida de un matrimonio, igual que nosotros, lo que hablábamos antes, nosotros no somos los mismos de hace 20 años, somos los mismos, pero hemos evolucionado. Pues en un matrimonio ocurre lo mismo. Igual que las personas van evolucionando, los matrimonios también van evolucionando. Por eso hablamos, en el libro, hablamos de lo que son las crisis evolutivas, que son esas que forman parte de la vida común de un matrimonio. ¿Cuáles pueden ser esas crisis evolutivas? Nacimiento, ¿qué más? Trabajo, jubilación, el nido vacío, ¿no? Vale. ¿Por qué? Porque la familia no es una foto estática, la familia también va evolucionando, ¿vale? ¿Qué crisis externas puede encontrarse un matrimonio? ¿La suegra? Sí. Ahora lo veremos, sí. De hecho, muchos de los matrimonios que vienen precisamente por esa cuestión, por las dificultades que tienen con las familias políticas. De hecho, ahora me estoy acordando de un matrimonio que vino, que llevaba 10 años casados, y cuando empezamos a trabajar, una de las preguntas que les hice fue, pero ¿desde cuándo estáis así? ¿No? ¿Cuándo creéis que ha sido como el punto de inflexión? Entonces ella me dijo, dice, ¿desde cuándo? Dice, desde antes de casarnos. Dice, en los preparativos de la boda ya tuvimos los primeros encontronazos, porque los padres se habían metido tanto que habían decidido organizar la propia boda y a ellos dejarles como un poco aparte, ¿no? Entonces ella en concreto tenía una herida por no haber podido disfrutar de los preparativos de su propia boda, que ahora que habían empezado a tener hijos, como la suegra estaba acostumbrada a meterse, pues ahora entendía que ese también era su territorio. Entonces eso les estaba ocasionando una serie de discusiones, ¿no? Donde, bueno, pues aprendieron no solo a hablar, sino también a establecer los límites que necesitaban para poderse ellos blindar como punto rojo, como núcleo duro, y a partir de ahí ver cómo poder pues gestionar esa situación. Ahora veremos cuáles pueden ser esas crisis externas. Luego también tenemos crisis internas. ¿Qué son esas crisis internas? ¿A qué creen que corresponden? Discusiones de la pareja, el cómo nos comunicamos, la insatisfacción. O sea, eso es algo que repercute a la propia persona, ¿no? ¿Vale? Ahora, y toda esa insatisfacción, ¿cómo luego sale? A modo de reproches, efectivamente. Ahora veremos cuáles son esas crisis, ¿no? Y cómo podemos primero conocerlas y luego poderlas trabajar, ¿no? Y luego en el libro también decimos que hay una cuestión que nos ha llamado mucho la atención y que lo hemos llamado muerte súbita, porque nos estamos encontrando, a raíz de esa foto del corazón ardiente que les ponía al principio, nos estamos encontrando con muchas personas que vienen a pedir ayuda cuando uno de los dos ya ha decidido coger las maletas y marcharse, ¿no? Entonces, cuando la persona a la que le dicen me voy se encuentra con ese panorama, una de las reacciones que suele tener es, pero si esto no me lo habías dicho. Entonces, el otro o la otra puede decir, sí te lo había dicho, pero no te has enterado o no te has querido enterar. O efectivamente no te lo he dicho, pero he aguantado tanto que ya ha llegado un momento que he explotado. Entonces, claro, esto también tiene cierta gravedad, porque al final, ¿hasta qué punto tiene responsabilidad el que calla? Porque el otro se lo encuentra, pero el que calla, es verdad que va aguantando, pero ¿es bueno aguantar tanto? Para que llegue un momento que ya me rompa de tal manera que esto sea irremediable. Pues eso es lo que estamos viendo últimamente, ¿no? Y ya no es solamente el se me acabó el amor, que también, sino es ese acumule, ¿no?, de circunstancias que, como no las digo, porque a lo mejor lo que estoy intentando es evitar ese conflicto, pues me voy sobresaturando y al final esto es como una olla a presión que cuando salta, salta y se empantana todo, ¿no? Y sobre todo las consecuencias que luego todo eso tiene. Sí que es verdad que puede llegar a ser reversible, pero es muy difícil el trabajo con una situación así, porque los corazones ahí suelen estar bastante rotos, ¿no? Entonces, lo que comentábamos,
esas crisis evolutivas, y aquí me estoy acordando de una señora que vino, que había estado trabajando hacía tiempo con su matrimonio, ¿no? Entonces, ya le había dado el alta y al cabo del tiempo vino y me iba, de vez en cuando me iba informando, ¿no? Pues se ha casado mi hija, pues he sido abuela, pues una alegría tras otra, ¿no? Entonces un día me dijo, Mercedes, dice, necesito ir a verte. Ah, vale, pues nada, vente. Entonces vino y me contó que su hijo pequeño se casaba. Entonces dije, oh, qué bien, ya se casa, porque además le había dado como mucha guerra el hijo y había trabajado mucho, ¿no?, con él. Entonces ella decía, sí, estoy muy contenta, dice, pero no sé por qué, estoy contenta, o sea, tengo que estar contenta, y lo estoy, porque él le veo muy bien y la novia es estupenda, pero en el fondo tengo como mucha tristeza. Entonces le preguntaba, ¿pero por qué? Digo, si además vas a ser abuela otra vez y qué bien, y no sé, bueno. Entonces ella decía, es que no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, y al final lo que le pasaba era, en esa conversación ella se dio cuenta que lo que le estaba pasando es que estaba empezando a acusar, ¿no?, a ponerse como a adelantar lo que iba a ser su nido vacío, ¿no? Entonces, una vez que ella se dio cuenta de que lo que le estaba pasando era algo perfectamente normal, porque nos puede pasar, y aunque sea una crisis, ¿no?, por una cosa positiva, como la boda de un hijo o el nacimiento de un nieto, es algo positivo, ella en el fondo lo que aprendió fue a gestionar, ¿no?, y a transitar por esa pequeña crisis, ¿no?, para ver un poco cómo reactivaba su vida para poder, pues un poco también llenar esos espacios y sentirse plena, y poderse también volcar con su marido y trabajar juntos en vivir esa nueva etapa de una manera diferente, ¿no? Entonces, pues cada fase tiene su aquel, ¿no? Y eso es un poco lo que intentamos trabajar. Por eso antes hablábamos de las crisis externas, ¿no? Cuando a veces nos vienen curvas, estamos en un paisaje, ¿no?, en un camino precioso, y resulta que nos damos cuenta de que hay curvas, pero no, porque lo habíamos visto en el mapa, pero no sabíamos que las curvas eran tan cerradas, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo lidiamos? Y ya lo han dicho antes aquí, ¿no? O sea, todo lo que es, pues a lo mejor el nacimiento de un hijo, o incluso a veces, porque claro, estas crisis externas no dependen tanto de nosotros. ¿Qué dependía de nosotros? La persona que elegimos, el tipo de relación que queremos y cómo vamos a ir avanzando en nuestro proyecto de vida, pero puede haber circunstancias que no dependan de nosotros, que nosotros no las hemos elegido, como por ejemplo, pues que a lo mejor yo quiera quedarme embarazada, estamos deseando quedarnos embarazados y resulta que ese niño no llega, o a lo mejor que estemos anhelando quedarnos embarazados y qué sorpresa, estamos embarazados de gemelos, ¿no? Es una alegría, pero también es o a lo mejor ese embarazo pensábamos que iba a ser un embarazo estupendo y resulta que es un embarazo complicado, o a lo mejor el posparto es complicado, o a lo mejor ese niño, pues es más movidito de lo que pensábamos. Esas circunstancias no dependen tanto de nosotros y sin embargo nos encontramos con ellas, ¿no? Entonces esto, ¿cómo lo lidiamos? O luego, por ejemplo, las enfermedades que no contábamos con ella. En el COVID lo vimos, ¿no? Y claro, son circunstancias que no dependen de nosotros. Otra cosa es cómo nosotros las gestionemos, y ahí sí que es importante el poder hacer ese frente común para lidiar, ¿no?, con esta situación, porque hay gente, y eso cada vez lo estoy viendo más en una determinada franja de edad, donde a lo mejor vienen matrimonios que tienen padres mayores, que a lo mejor pues están en esos momentos más delicados, y luego hijos adolescentes, ¿no? Es una crisis evolutiva donde además se mete también un factor externo, o a lo mejor esos padres que necesitan más cuidados, o que están enfermos, o no sé, que de repente uno se cae y se rompe la cadera y hay que cuidarles, ¿no? Entonces, eso cómo repercute en la persona, y luego eso cómo hace que nos relacionemos con nuestro marido, con nuestra mujer, ¿no? Porque luego ahí va a depender mucho de cómo nosotros vayamos gestionando esas situaciones cotidianas. Las dificultades económicas, que alguien también decía por ahí, ¿no? Como ahora a lo mejor toca, ahora con lo que tenemos yo creo que a todos nos toca ajustarnos el cinturón y no sabemos durante cuánto tiempo, ¿no? Pero
pero sí que es verdad que eso, y lo venía en las encuestas, ¿no? Era una de las cuestiones que más crisis provocaba o que más rupturas provocaba, era estas cuestiones económicas, ¿no? Porque muchas veces también pensamos que nosotros estamos en nuestra relación para seguir viviendo como si estuviéramos solteros, o me voy a dar este capricho y no estoy pensando en mi marido, en mi mujer, ¿no? Ayer venía un matrimonio y venían por primera vez, ¿no? Y entonces ella me contaba que él era como muy gastón, ¿no? Que estaba, o sea, era muy buena persona, pero que estaba en un momento donde, bueno, pues él quería sus caprichos y sus caprichos, que había trabajado mucho y que él quería sus caprichos. Entonces ella, que tenía bastante cabeza, de vez en cuando le dejaba como que sí, venga, tus caprichos, pero otras veces le decía, no, mira, es que aquí no, por esto y por esto. Entonces él a veces se rebelaba, pero en el fondo sabía que lo que ella decía lo hacía por su bien, ¿no? Entonces, bueno, pues aprendieron un poco, o sea, iban a aprender a manejarse eso, pero sobre todo también venían porque el ejemplo que estaban dando a los hijos, pues ella también quería como un poco hablarlo para ver cómo lo podían gestionar, porque ella sí que entendía a su marido y le sabía marcar, pero claro, los hijos estaban viendo a lo mejor en algunas ocasiones ejemplos de los que, bueno, él no era tan consciente, ¿no? Pero ella sí. Entonces, bueno, ejemplos de estos podría poner muchos, ¿no? Porque es un poco lo que voy trabajando cada día. Las familias políticas, ¿no? Lo que hablaba de la suegra, y aquí también es verdad que, o sea, yo creo que también hay que tener un poco o sea, hay que aprender cómo a relativizar estas situaciones, porque yo creo que también tenemos que ser conscientes, no sé si alguno de ustedes tienen hijos casados o son abuelos, pero claro, nosotros, los padres, lo que más queremos en el mundo es a nuestros hijos. Y ya cuando hay nietos, pues eso ya es como alegría doble, ¿no? Entonces, a los jóvenes siempre les digo, bueno, entender que también vuestros padres os quieren tanto que a veces pueden llegar a ser intrusivos, sí, no pasa nada. El tema es cómo podemos poner esos límites para, desde el cariño, aprender a que ellos también vean que vosotros seguís siendo hijos, pero que también habéis sido padres. Entonces, ese punto es lo que necesitamos trabajar, sobre todo blindando el núcleo duro, para que luego se lo diga a los padres correspondientes, ¿no? Cada uno a los suyos, y a partir de ahí, a veces, bueno, pues a lo mejor pueden generar cierta fricción, pero lo que más desea un padre es ver a sus hijos felices. Y a veces uno tiene que pasar por, bueno, pues me tengo que poner un paso atrás para que mi hijo o mi hija también pueda hacer crecer su propia relación, ¿no? Entonces, bueno, pues eso también tenerlo en cuenta. Luego los trabajos, muchas veces cómo afectan y cómo han afectado también las tecnologías, ¿no? a los hogares. Esas tecnologías que nos están robando tiempo de conversación, tiempo de calidad, nos están robando tiempo de intimidad, ¿no? Tengo matrimonios que vienen y que a lo mejor exponen una cuestión, y una de las cosas que les pregunto es, ¿pero esto lo habéis hablado? O a lo mejor uno de ellos dice, es que esto es la primera vez que me lo estás diciendo. Dice, claro, dices que total, no me escuchas, ¿para qué te lo voy a decir? Bueno, pues aquí por lo menos me siento cómodo, me siento cómoda y lo digo. Entonces les pregunto, ¿pero y esto no lo habéis hablado nunca? No, es que en casa no hablamos. ¿Pero no habláis de nada? Bueno, sí, hablamos de cosas logísticas, pero de estas cosas de nosotros no hablamos, ¿no? Entonces, digo, ¿y qué hacéis cuando estáis solos? Bueno, pues cada uno se coge su teléfono, se pone a ver vídeos o se pone a ver películas, incluso algunos se van a la cama, cada uno con su iPad a ver sus series, porque ni siquiera comparten ese momento de serie, o sea que eso luego cada uno tiene que ver su estilo propio, ¿no? Pero yo creo que también es importante el poder compartir, el poder, bueno, pues a veces confrontar cosas, ¿no? Porque la gente parece que tiene mucho miedo a confrontar, ¿no? Otra cosa es cómo lo hagamos, esa confrontación, pero discutir es bueno, porque discutir significa que lo que la otra persona te está diciendo, lo que tú estás a lo mejor defendiendo en un momento dado, te importa, ¿no? Entonces también ahí es bueno el aprender a discutir, ¿no? Yo soy partidaria de hablar mucho y de discutir mucho, otra cosa es cómo discutamos, ¿no? Pero bueno, eso también se puede aprender. Las crisis internas, esas crisis que nos afectan a cada uno de manera individual, ¿no? Y eso cómo luego repercute en nuestra relación de pareja. Antes alguien decía el estrés, no, que
insatisfacción, ¿no? Que luego se volcaba a modo de frustración, ¿no? Pero también el perfeccionismo. Fíjense aquí, ¿no? Esta cuadrícula perfecta de panes, ¿no? Bueno, pues muchas veces este perfeccionismo es objeto de las mayores discusiones que se puedan imaginar. Es verdad que a veces cuando vienen me dicen, no, es que hemos tenido una discusión gordísima. Bueno, pues contarme un poco, ¿no? Para ver cómo vamos a ir trabajando esas herramientas, ¿no? Pero es que en el fondo es por una tontería. Bueno, sí, pues ¿por qué tontería? Entonces, bueno, pues eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hasta qué punto yo en ese perfeccionismo intento aplicar que las cosas sean como yo digo que tienen que ser. Y ahí me encuentro con muchas personas que vienen, sobre todo maridos, que vienen y a lo mejor ella se queja de que él es que no hace nada. Entonces, luego ves a la otra parte individualmente y te dice, no, es que no haga nada, es que cuando he querido hacer algo, mi mujer quiere que todo sea como ella dice, entonces yo ya he optado por apartarme. Entonces, claro que no hago nada, porque cuando he intentado hacer, me han apartado, entonces yo ya he dado un paso atrás, ¿no? Y esto, por ejemplo, ocurre en todos los segmentos de edad, ¿no? Desde cuando son niños pequeños, porque el marido, a lo mejor, el padre baña a los niños y deja el baño hecho, pues eso, un acuario, o a lo mejor de mayor porque el uno cocina y entonces para cocinar una cosa me saca 50 sartenes. Eso sí, la cosa está buenísima, ¿no? Pero bueno, que las cosas, eso también se lo explico mucho, es que también hay que aprender que cada uno es diferente y que en esa diferencia es donde nos vamos a complementar y que el otro o la otra va a hacer las cosas como él considere que se hacen bien, porque tampoco va a estar intentando fastidiarte, sino que si somos equipos, si estamos en ese núcleo duro, va a intentar hacer las cosas para sacar adelante esto que tenemos entre manos, no para fastidiarte, ¿no? Entonces, aprender a dejar hacer y que lo va a hacer igual de bien que lo haría yo, solo que lo va a hacer de manera diferente, porque es diferente a mí, ¿no? Entonces, cuando toman conciencia de eso, dicen, pues oye, a lo mejor es verdad, ¿no? Y sobre todo también yo creo que es una descarga muchas veces, ¿no? Cuando vienen ahí con mucha carga mental, ¿no? La famosa carga mental también ayuda como a despejar un poco, ¿no? Pero también hay que dejarse hacer, ¿no? Los estados de ánimo, esos estados de ánimo que nos afectan, ¿no? Que a lo mejor uno está estresado y su manera de reaccionar es enfadado. O a lo mejor uno está preocupado y su manera de reaccionar es callándose. O, por ejemplo, las mujeres somos cíclicas, ¿no? Entonces, ahí también pues tenemos nuestros momentos, nuestros momentitos, nuestros momentazos, ¿no? Y ya cuando llega la menopausia, pues eso ya es una fiesta, ¿no? Es que últimamente me vienen muchos maridos que lo que me dicen es que su mujer solamente le regaña. Siempre está enfadada y solamente le regaña. Y además, como no duerme, pues más enfadada todavía, ¿no? Entonces les pregunto, digo, ¿pero qué años tiene tu mujer? Y puede ser, entonces, algunas sí que se lo cuentan y otras no se lo cuentan. Entonces los maridos están a por uvas, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues también conocernos, o sea, el conocernos y aceptarnos con nuestras limitaciones, porque eso me va a permitir conocer a la otra persona y aceptarla en su limitación. Si yo me considero y me acepto imperfecto, ¿cómo no voy a aceptar a la otra persona también en su imperfección? Porque los dos estamos en el mismo nivel. El cómo nos comunicamos. Muchas veces uno puede comunicarse de una manera muy agresiva y hacer daño a la otra persona. Es que claro, no me gusta cómo me habla, es que me habla gritando. No, es que no te hablo gritando. Lo que hago es que, en mi casa siempre hemos hablado así, mochila. O es que no habla, pero no habla... No habla, porque además luego le preguntas y dice, no, es que ¿para qué voy a hablar si total voy a discutir? Entonces, para eso prefiero callarme y eso va acumulando, ¿no? Lo que luego decíamos que podía ser la muerte súbita, ¿no? Entonces necesitamos trabajar un lenguaje donde nos podamos entender, donde hayamos llegado a tal nivel de comunicación que podamos abrir nuestro corazón a esa persona y no a otra, porque el nivel de intimidad que tenemos ya no solamente es una intimidad corporal, sino es una intimidad de corazón, porque en un matrimonio tenemos 3 tipos de comunicación.
la verbal, la gestual y la sexual, ¿no? Entonces aquí también, bueno, pues tener esto en cuenta. A veces vienen matrimonios y me dicen, es que venimos porque no tenemos relaciones sexuales. Y entonces les preguntan, yo no soy médico. Digo, ¿pero hay algún tipo de dificultad física? No, no, ninguno. Entonces tiras un poco y lo que te das cuenta es que es un problema de comunicación. Claro, es que él me está pidiendo a lo mejor tener intimidad cuando acabamos de estar enfadados. O es que ella me castiga porque dice que siempre le duele la cabeza y ella dice, no, es que claro, él solamente quiere cuando le apetece a él y no me está cuidando todo el día, ¿no? Entonces, ojo, que tampoco utilicemos esto como moneda de cambio, porque en una relación, para mantener ese corazón vibrante, también necesitamos tener gestos de cariño, y de ahí que se vaya desarrollando todo lo que se tenga que desarrollar, que también va a haber momentos donde uno, bueno, pues no es lo mismo tener 25 años que 40, que 60, que 70, da igual. Cada momento tiene su propio lenguaje del amor y ese amor va madurando, pero el contacto físico, los gestos de cariño, la ternura, eso es lo que necesitamos también ir cultivando. ¿Cuántos matrimonios hay que no se miran ni a la cara? ¿Cuántos matrimonios hay, y últimamente lo estoy viendo bastante, que duermen separados? O, no, es que como él ronca, pues ya, o como él tiene la máquina esta para el sueño, pues no. O desde que ha nacido el niño, como hacemos colecho, no. Bueno, pues claro, aquí también todo eso va minando, ¿no? Y en ese anhelo que decíamos al principio de amar y ser amados, necesitamos tener ese contacto, ¿no? Porque ese contacto físico también, primero que es un lenguaje del amor y segundo que también es el nutriente de nuestra relación, ¿vale? Y claro, entramos en lo que hay ahora mismo, ¿no? Este mundo líquido que nos rodea, ese individualismo, ese emotivismo, ¿no? Donde yo me conmigo, cuando no siento no existe y si no me aíslo, ¿no? O es que tú me has hecho daño, esas heridas que todos podemos traer o que nos hemos podido decir, entonces yo, ¿para qué voy a hablar contigo? Me blindo, ¿no? Y no entro. Y esas heridas que muchas veces traemos en nuestra mochila, que vienen derivadas de nuestras familias de origen y que en un momento dado, a lo mejor la otra persona nos ha dicho algo y eso se abre. Y mi manera de reaccionar puede ser o aislándome o reaccionando. Y reaccionando no precisamente de manera suave, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta. El egocentrismo también imperante, la falta de compromiso. Como yo no siento, esto ya no existe, entonces a otra cosa. Y luego este mundo tecnológico, donde podemos tender a compararnos y a ver vidas que no son reales. Son vidas, a mí me hace gracia porque vienen muchas madres sobre todo, que se quejan de que a lo mejor el marido, es que mi marido es un muermo, es un aburrido. ¿Y eso? No, porque claro, es que yo estoy viendo el perfil de mi vecina o de mi prima y claro, se pegan unos viajes, los niños están fenomenal, tiene unas familias estupendas que se llevan todos genial y claro, yo veo lo mío y es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Entonces dices, ojo, te estás comparando de un minuto de una foto, estás comparando toda la vida que lleva esa persona, ¿no? Entonces ten cuidado porque el protagonista de tu vida eres tú. Tú no quieras ser protagonista de la vida de otro, porque si te fijas en otros, fíjate, pero fíjate con todo, ¿no? Porque no sabes lo que hay detrás. Y eso en Coincidir lo trabajamos mucho, ¿no? El aprender a descubrir qué hay detrás de esa acción o de esa reacción de la persona. Porque si nos quedamos con la acción o la reacción, cuando no tenemos ese sentido de compromiso, cuando no vemos, ¿no?, lo que es el verdadero significado de ese matrimonio, esa alianza de amor que tenemos con la otra persona, pues es muy fácil decir, se acabó, ¿no?, si no vamos cultivando eso. Si nosotros somos conscientes de lo que tenemos entre manos, nos queremos hacer protagonistas de nuestra propia historia, ya no querer hacernos, sino ser y creernos los verdaderos protagonistas, no actores secundarios, sino los verdaderos protagonistas, es ahí desde donde se puede trabajar y se puede construir un segundo matrimonio incluso, ¿no?, para ser todavía más felices. Y aquí, por ejemplo, esto ya lo enlazo con
estas dos situaciones, ¿no? En el libro hemos dedicado un capítulo solo para el tema de la infidelidad y de la muerte súbita, ¿no? Y aquí puedo decirles, por no entrar tampoco en detalles, ¿no? Pero sí que me encuentro con muchas personas que cuando han sufrido una situación de infidelidad, y un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Como las infidelidades, la infidelidad no necesariamente tiene que ser un contacto físico, ¿no? Una relación sexual. Una infidelidad puede ser un enganche emocional. Una infidelidad puede ser el estar viendo pornografía. Una infidelidad tiene muchas derivadas, ¿no? Porque al final es poner mi cabeza y mis sentidos y mi cuerpo también para una tercera persona que no es la persona exclusiva y única que yo he escogido, ¿no? Entonces aquí hay una cuestión que sale mucho y es el tema del perdón, ¿no? O sea, como en una infidelidad, cuando hay una infidelidad, la persona a la que se le ha sido infiel tiene una herida muy profunda, una herida de traición, no solamente en ella o en él, ¿no? Como persona, como hombre o como mujer, sino también en lo que significa esa relación, ¿no? Lo que significa ese matrimonio. Entonces, sanar eso cuesta, pero también la persona que ha sido infiel tiene una herida personal. Cuando es consciente del daño que esa situación ha provocado, no solamente en su marido, en su mujer, sino en las consecuencias que eso puede tener, a veces la otra persona le ha podido perdonar, pero cuesta a veces mucho más el que él o ella se perdone a sí misma que el perdón del otro, ¿no? Y aquí tengo un matrimonio que vino porque él se había enamorado era un matrimonio que ya iban a ser abuelos, y él se había enamorado de una compañera de trabajo bastante más joven que él, ¿no? Entonces, cuando esto se destapó, a él le costaba mucho el retomar la relación, ella se sentía muy culpable, se había dado cuenta de que a lo mejor había descuidado mucho el matrimonio, y ojo, que no solamente también aquí quiero lanzar como una cuña no publicitaria, ¿no? Pero una realidad con la que me estoy encontrando, y es que cada vez más, antes parecía que la infidelidad era cuestión de hombres, cada vez más hay mujeres que viven situaciones de infidelidad, ¿no? Y ahí, en esa soledad de no sentirse acompañada, de no sentirse escuchada, de no sentirse valorada, hace que a lo mejor ese ardor del corazón lo acabe buscando en otra persona, ¿no? Entonces, bueno, un poco volviendo al ejemplo, esta persona, cuando ya fuimos trabajando, al final él decidió dejar a esta persona, la tercera en cuestión, fuimos trabajando el matrimonio. Es verdad que costó bastante porque ella tenía una herida muy, muy grande, y él además estaba muy enamorado de esta otra persona. Al cabo del tiempo, ya cuando pasó, les dimos el alta, pues un día ella hacemos un pequeño seguimiento, ¿no? Para ver cómo van las cosas. Entonces, un día ella me dijo, porque cuando empezamos, perdón, ¿no? Que estoy haciendo un poco de lío, cuando empezamos, una de las cosas, yo un día le pregunté, digo, ¿pero crees que puede haber terceras personas? No, imposible, porque además yo es una cosa que nunca perdonaría, ¿no? Entonces, cuando todo esto pasó y fuimos trabajando el perdón, y él trabajó también el perdón a sí mismo, y ella consiguió perdonarle, ella me dijo, dice, nunca pensé que fuera a vivir un matrimonio como el que estoy viviendo ahora, dice, porque lo que estábamos viviendo no era un verdadero matrimonio, ¿no? Ahora me he dado cuenta de que, a pesar de este zarandeo que nos ha dado la vida, a pesar de este golpe, ¿no? tan brutal, estamos viviendo un matrimonio como jamás pensamos, ¿no? Y esto nos ha permitido comunicarnos de una manera muy diferente a la que teníamos, de entender muchas cosas, de comprendernos muchas cosas, de acompañarnos, ¿no? Y esto es verdad que la cicatriz queda, porque la cicatriz queda, pero sí que les había permitido, pues un poco, volviendo al origen al título de la sesión, a volver a tener un segundo matrimonio, ¿no? Un matrimonio mucho mejor, donde
ellos están remando para seguir construyendo, ¿no? Una dificultad no ha hecho que esto saltara por los aires, saltó por los aires, pero pudimos recoger los pedazos y ahora es un matrimonio muy consolidado. De hecho, están ayudando a otros matrimonios en momentos de dificultad. Y la muerte súbita que ya hemos hablado, ¿vale? ¿Cómo voy? Vale. Entonces, claro, me diréis, pues para ser las 8 de la tarde, un día tan bonito, y tú hablándonos de crisis, menudo, ¿no? Pero claro, esta sesión es sobre todo para intentar transmitir que crisis es una oportunidad. Y os puedo dar fe porque lo llevo trabajando desde hace muchos años y acompaño a muchos matrimonios. Y llevamos acompañando a matrimonios que vienen en las situaciones más inverosímiles que se puedan imaginar. Porque una cosa es cierta, ¿no? Y es que la realidad supera la ficción, porque el corazón humano es capaz de lo mejor y de lo peor, ¿no? Por eso, bueno, pues también si nosotros, lo que decíamos, me duele la cabeza, no me la corto, me tomo un paracetamol, si tengo una crisis no tiro todo por los aires, sino que hay maneras de trabajar esas crisis para ver qué aprendizaje o qué nos quiere decir esa crisis y qué tengo que reajustar en mi matrimonio, ¿no? Porque cuando he decidido casarme, he decidido casarme para siempre. Y eso es ese amor en construcción, ¿no? Donde a veces, bueno, pues uno tiene que descansar, mirar su obra, ¿no? Y ver que ahí a lo mejor está un poco desviado y volver a reactivarse, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para poder trabajar? Antes decíamos, ¿no? El ser protagonistas de nuestra propia historia, pero sobre todo trabajar en equipo, y no en un equipo cualquiera, sino en un equipo de élite, el equipo tuyo y mío. Es una cosa que no sé si les gusta, ¿el fútbol les gusta? ¿Sí? No, vale. ¿Qué deporte les gusta de equipo? Sí. Bueno, el fútbol. Yo aquí les he puesto un equipo de rugby, porque tengo un hijo que juega al rugby, entonces, bueno, pues ya era un poco la foto que me ilustraba un poco lo que les quiero contar, ¿no? Entonces, hay dos equipos que son como muy famosos, que seguro que han oído alguna vez. ¿Les suenan los All Blacks? Los de el baile este, ¿sí? Bueno, pues hubo, por ejemplo, imagínense un partido de los All Blacks contra Sudáfrica, por ejemplo. ¿Han visto la película Invictus? Sí. Vale, pues pónganse en esa situación, ¿no? Un peliculón y dos equipos muy buenos. Pues nosotros somos ese equipo, no somos cualquier equipo de tercera, estamos en la final. Estamos en la final y nuestro equipo es equipo ganador, pero para eso necesitamos primero creérnoslo y entrenarlo, ¿no? Y saber que nuestro objetivo es ganar la copa, ¿no? ¿Cuál es la copa? Ser felices, ¿no? Ser felices, no solamente el día de mañana, sino ser felices en el durante, sabiendo que esa felicidad no son solamente chiribitas en el estómago o mariposas en el estómago, sino que va a haber momentos donde vamos a sentir esa plenitud de nuestra relación, no un puro sentimiento, un puro emotivismo, que cuando eso se pasa ya no hay nada, sino saber que en ese compromiso es donde nosotros estamos llamados a ser felices y a hacer feliz a la otra persona. Entonces, el matrimonio es ese equipo. A mí me llama mucho el puño de ese jugador, porque un puño, ¿qué significado tiene? Fuerte, ¿no? Algo como sólido, fuerte. Para que un puño sea un puño firme, ¿qué necesita? Cerrar la mano, y la mano con unos dedos, ¿no? 5 dedos, ¿vale? El núcleo duro somos nosotros y los 5 dedos son los que forman mi puño fuerte, mi equipo fuerte. Estos 5 dedos son las 5 Cs del matrimonio. ¿Sí? La C de la comunicación. ¿La comunicación para qué? Pues no solamente para hablar, sino para comunicarme de una manera como como no me comunico con cualquiera. Esa comunicación que lo que me va a permitir es irte conociendo poco a poco para llegar a ese grado de intimidad donde voy a poder abrir mi corazón, porque sé que tú, eso que yo te estoy contando,
me lo vas a coger, porque no me vas a hacer reproches, porque no me vas a tirar dardos, ¿no?, envenenados, porque eso que yo te comunico, tú lo acoges y lo acoges con cariño, ¿vale? Esa comunicación lo que va a permitir es que yo pueda desnudarme ante ti y poderte transmitir mis anhelos, mis preocupaciones, mis alegrías, mis tristezas, mis expectativas, ¿no? Porque si yo una expectativa no la comunico y no se cumple, ¿qué pasa? Y una frustración, ¿cómo sale? Cuando yo comunico una frustración o yo estoy frustrado, ¿cómo me comunico? Con reproche. Y esa es una comunicación muy habitual, donde empezamos con el reproche y eso es una bola. Yo hay veces que cuando vienen les dejo, ¿no?, les dejo hablar. Y hay un momento, puede ocurrir, ¿no?, cuando vienen ya muy fastidiados, ¿no?, o sea, que tienen mucha mochila, hay un momento que les paro y les digo, ¿os habéis dado cuenta de que en el rato que llevamos solamente habéis estado reprochándoos unos a otros? Entonces, cuando son conscientes de ello, dicen, es verdad. Pero es que claro, pero es que tú, pero es que nunca, porque siempre, porque tal. Vale, vamos a ver qué hay detrás, ¿no? ¿Qué es lo que hay ahí? Y ahí es cuando ellos pueden hablar, ahí es cuando se pueden expresar. Y ahí es cuando él o ella dice, es que eso nunca me lo habías dicho. Bueno, no te lo había dicho porque si te lo decía, tú ibas a arremeter contra mí, o lo ibas a ningunear, o no me ibas a hacer caso, ¿no? Entonces, bueno, pues qué importante es la comunicación. Y lo que les decía, la comunicación en un matrimonio, hay 3 tipos de comunicación: la verbal, la gestual y la sexual, ¿vale? La confianza que me va a permitir abrirme a esa persona, confianza que la voy a ir logrando a medida que voy conociendo al otro, confianza que me va a permitir el afrontar esa dificultad que en un momento dado hace que yo quiera estar a tu lado, que arrimemos hombro, no que cada uno mire hacia el otro lado, ¿no? Esa confianza que va a hacer que ese chico, cuando le suben, ¿no?, se deje levantar porque sabe que tiene unos brazos que le van a sujetar. La confianza de saber que cada uno juega en su posición. Y ahí entramos en la parte en la C de la coordinación. En un equipo hay un entrenador, ¿sí? O más, ¿no? Pero bueno, en un matrimonio, ¿cuántos entrenadores hay? 2. Los 2 somos colíderes, los 2 comunicándonos en la confianza de querer sacar adelante este equipo, es donde vamos a repartir un poco las reglas del juego, vamos a ir diseñando y actualizando nuestro propio proyecto vital, ¿no? Acuérdense de la diana. Complementariedad, somos diferentes, somos ya no solamente en lo físico, sino que cada uno tiene unos dones y unas cualidades únicas e irrepetibles, y en eso es donde nos complementamos. Si nos conocemos y nos aceptamos en nuestra limitación y en nuestros dones, vamos a poder también complementarnos porque hemos conocido y aceptado las limitaciones y los dones de la otra persona, ¿no? Entonces, aquí uno será el más rápido y será el que saque el balón fuera, otro será el que haga lo mejor, el que se ponga a hacer resistencia, otros serán los que suban y otro será el que patea la pelota, ¿no? Entonces, bueno, nos complementamos porque somos diferentes. Y la última C, la C del compromiso, ¿no? Ese compromiso donde yo te elijo a ti y solo a ti. Y además te elijo a ti para siempre. Y en ese para siempre, igual que uno, si está en un equipo, se compromete a formar parte de ese equipo y se compromete a entrenar los días que haya que entrenar y a jugar el partido cuando haya que jugar el partido, nosotros nos comprometemos a querernos, a querer querernos, incluso cuando a lo mejor esa emoción no nos venga. Pero como sé que esto es para siempre, yo me comprometo a estar caminando a tu lado y quererte en tu momento actual, con una mirada, con un gesto, con un silencio a veces, con un espacio, pero a estar porque seguimos construyendo, vamos madurando ese amor. ¿Han quedado claras las 5 Cs? Comunicación, coordinación. ¿La C de complicidad? También. Porque esa complicidad, ¿a qué va asociada? Pues es un poco el resumen de todas las Cs. Claro.
Y luego está también la C de cariño, ¿no? Que esta la vemos ahora. Hemos dicho comunicación, confianza, complicidad, coordinación, complementariedad y compromiso, ¿vale? Por eso, para poder nutrir esas 5 Cs, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos escuchar muchas veces más que hablar, y en eso las mujeres somos las artistas de la palabra, ¿eh? Porque solemos ser baterías auténticas de palabras, de reproches, de detalles, ¿no? Entonces, cuando tengo sesiones con matrimonios, lo que suelo decir es, mujeres, mensajes claros, concretos y concisos. Hombres, que lo que te cuentes tu mujer, que parezca que te importa, porque una mujer que se siente escuchada, se siente querida. Y a veces el poner en práctica estas 2 cuestiones hace que nos vayamos complementando de una manera muy constructiva, ¿no? Por eso también es importante dejar hablar, y esa escucha ha de ser una escucha no solamente con el oído, que por supuesto, sino qué reconfortante es tener una persona a tu lado que te mira con cariño y que te está escuchando, porque te está escuchando no solamente con el oído, sino con la mirada y con el corazón. Y es ahí donde se va generando esa confianza, porque esa persona se abre y esa persona te puede ir contando lo que verdaderamente le preocupa, ¿no? Si no, vas a preguntar a lo mejor qué te pasa y la contestación, ¿cuál va a ser? Nada. Contestación cerrada, y de ahí nos sacamos más, ¿no? Entonces, bueno, pues el ir fomentando esos momentos de confianza, pero también necesitamos saber qué decir, cómo decirlo y cuándo decirlo. Necesitamos ser expertos en la otra persona, y ahí es buscar el momento. No es lo mismo decir, oye, tenemos que hablar cuando tu marido está con un fiebrón o recién llegado del trabajo después de un día horroroso, que decirle, oye, pues a ver si tienes un momento, a ver si buscamos un rato, que te quiero comentar una cosa, ¿no? Cambia el mensaje, ¿no? Entonces, bueno, pues también es importante el cómo decimos las cosas. Y luego no dar nada por hecho. Nosotras pensamos que ellos saben interpretar. Si tú a tu marido le dices o te pregunta que qué te pasa y tú le dices que nada, él se va a quedar con que es nada. Tú no puedes luego estar pensando, es que se tenía que haber dado cuenta de que... ¿no? Y eso pasa mucho. Entonces, bueno, pues a veces también practicando esa comunicación, lo que hacemos es, bueno, pues entender cuáles son esos lenguajes no verbales, muchas veces, para podernos entender, ¿no? Hay un libro muy simpático, que seguro que lo han oído, el de Los hombres son de Marte y las mujeres de Venus. Pues ese explica muy bien cómo es la manera de comunicarse de unos y de otros, ¿no? Luego, el dedicarnos tiempo. Antes hablábamos de los ladrones de tiempo, ¿no? La tecnología donde lo que se generan son auténticos silencios porque estamos metidos en la pantalla y nos abstraemos de cualquier tipo de conversación. Seguro que han ido algún día a un sitio a tomar algo y han visto parejas que están los dos mirando con el móvil, ¿no? Y eso, por ejemplo, los jóvenes muchas veces les ves que están reunidos unos cuantos y están chateando entre ellos muchas veces, en vez de estar hablando de sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa tecnología que es ladrona de tiempo. Por eso necesitamos tiempo de calidad, tiempo para volver a reconectar, para volver a reconocernos, ¿no? Para tener esos momentos donde nos podamos decir las cosas. Y aquí es muy simpático cuando les haces esa pregunta de cuando eran novios, ahí sí que de repente dicen, ahí sí que hablábamos, éramos amigos, ¿no? Qué importante es volver a ser amigo, no ser el enemigo constantemente lidiando, ¿no? Sino el reírnos, el pasar tiempo juntos. Si nos hemos elegido, se trata de hacernos la vida más fácil, se trata de poder disfrutar. ¿Que va a haber momentos complicados? Claro, pero también se trata de hacernos la vida más fácil, más simpática. Y luego cada momento tiene su aquel. A lo mejor lo que hacíamos cuando éramos novios podemos seguir haciéndolo, o a lo mejor ahora igual nos encantaba, yo qué sé, ir a trepar la montaña, y ahora pues a lo mejor en vez de la montaña pues nos subimos a un vallecito, ¿no? Pero bueno, pues
es poner un poco de imaginación en el tema, ¿no? Poner líneas rojas. Hay determinadas cuestiones que necesitamos establecer para que no se pasen, porque en el momento que eso se pasa, empezamos a coger una inercia, ¿no? Donde cada vez la comunicación puede llegar a ser bastante dolorosa y bastante negativa. Estar abiertos al cambio, porque si escuchamos, cuando una persona escucha, también escucha lo que la otra le puede llegar a decir. Entonces eso también puede generar un cambio en la relación, ¿no? Estar abiertos y no hacer reproches, ¿no? El reproche es yo creo que es como sí, o sea, es la basura de las relaciones, ¿no? Es el cáncer casi de las relaciones, porque un reproche lo que hace es que te posiciona de tal manera que te pones alerta, y desde ahí no hay nada peor que una persona alerta, porque o bien sale corriendo o ataca, y cuando ataca con todo, ¿sí? Entonces nos podemos hacer mucho daño. Y luego cuidar los lenguajes del amor. ¿Conocen los lenguajes del amor? ¿Han oído hablar de los lenguajes del amor? Hay un libro muy bonito que se llama Los 5 lenguajes del amor, donde van explicando, ¿no? Que cada uno tenemos un lenguaje del amor donde nos sentimos queridos. Entonces, esos lenguajes lo que hacen es que muchas veces, cuando tú conoces el lenguaje del amor del otro, eres capaz de dárselo. Porque a veces nosotros estamos dando cariño, pero estamos dando a través de nuestro lenguaje del amor, no del lenguaje del amor de la otra persona, ¿no? Entonces, esos lenguajes del amor serían el contacto físico, las palabras de admiración, los regalos, el tiempo de calidad y los actos de servicio, ¿no? Entonces, bueno, hay cada uno, que incluso en internet hay un test donde pueden hacerlo para ver cuál, si no lo saben, cuál es su lenguaje del amor predominante, ¿vale? Y ese contacto físico, que lo que va a hacer es ir, bueno, pues nutriendo, calentando ese corazón para sentirnos que verdaderamente somos importantes para la otra persona, y sobre todo ser amigos, ser muy amigos. A mí me da mucha pena cuando veo matrimonios que son auténticos contrincantes, que lo que hacen es, se van poniendo la zancadilla constantemente, o donde uno dice una cosa, el otro ya está apostillando para decir lo contrario, ¿no? Entonces, bueno, pues si antes fuimos amigos y nos fuimos conociendo, ¿por qué no volver a reconocernos? Nos conocemos, igual que decíamos que en esencia éramos los mismos de hace X años, nos conocemos, pero necesitamos reconocernos en este momento actual, reenamorarnos con un amor acorde a nuestro momento, pero también vivirlo apasionadamente, ¿no? Porque eso también forma parte de esa alianza de amor. Saber que una dificultad no necesariamente implica una ruptura, que es importante el pedir perdón y el perdonar, ¿no? Porque de ahí es un poco volver a renacer, y que se puede pedir ayuda, Hay mucha gente muy preparada para poder acompañar y poder, bueno, pues un poco generar esa esperanza a tantos matrimonios que sufren. En el COF tienen auténticos profesionales que se entregan a la gente que acude. Sé que muchos de los que están aquí son voluntarios, y yo creo que también es esperanzador el ver que bueno, que todos en ese anhelo de amar y ser amados, al final lo que buscamos es ser felices en nuestro matrimonio. Y ese es un poco el significado, pues, del COF, el significado del Instituto Coincidir, el significado de esa vocación, ¿no? de todas las personas que nos dedicamos a acompañar a familias y a matrimonios. Y luego, sobre todo, también un mensaje esperanzador, ¿no? Y es que tenemos la alianza, esta alianza que nos da, pues a veces, cuando humanamente uno ya no sabe por dónde tirar, tenemos esta alianza, ese compromiso de amor, ¿no? Donde quien ha encontrado el amor ha encontrado a Dios, porque Dios es amor, ¿no? Entonces, tener claro que esto no estamos solos y que podemos pedir ayuda, que gracias a Dios también hay ayudas, y ayudas muy buenas. ¿Han visto esta película? Sí. La película de Up. Pues me gusta mucho que ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Esta frase: haz que la historia de amor más bonita jamás contada sea tu propia historia, el ser protagonistas de nuestra historia,
ser protagonistas y además saber que somos imperfectos, ¿no? Y como decía el Papa en Amoris Laetitia, en ese apartado 113, dice, el amor imperfecto no deja de ser real, es real pero limitado y terreno, cada uno quiere de la manera que puede o que sabe, ¿no? Y no por eso deja de ser real, ¿no? Entonces vamos a creérnoslo, vamos a disfrutar de este momento apasionante de nuestro matrimonio, que seguramente hay dificultades, seguramente va a haber, todos tendremos heridas, pero qué importante es volver a recuperar esa ilusión, hacer renacer otra vez la sonrisa, el creer que esto verdaderamente cuando lo elegimos era para siempre y que tenemos toda la vida para aprender a amar, ¿no? Y que si nos vemos estancados en un momento de dificultad, que podamos pedir ayudas. Ayer estos jóvenes, este matrimonio que vino me decía, porque él justo además se había ido de casa el lunes pasado, ¿no? Había vuelto para venir a la sesión, ¿no? Entonces me decían, es que venimos porque hemos leído el libro. Dice, si lo hubiéramos leído hace 2 años, dice, no habríamos llegado a este momento. Entonces, bueno, pues también un poco, ese era un poco el sentido, ¿no? De poder trasladar nuestra experiencia en el acompañamiento a matrimonios, en acompañamiento a familias, para poder dar esperanza, ¿no? Que crisis no es significado de ruptura, que crisis es oportunidad, porque lo que nos permite es saber que eso que nos está pasando nos importa y que se pueden hacer reajustes. No sé si tienen Instagram, si tienen, yo publico todos los viernes en mi cuenta un post que lo llamo Historias de matrimonios, y ahí lo que intento, ahí pongo la cuenta, es esta, ahí pongo, bueno, pues doy un poco, voy contando esas historias con las que me voy encontrando y cómo las vamos trabajando y cómo esos matrimonios que vienen, y a veces vienen pues ya divorciados o incluso a lo mejor no divorciados, pero sí viviendo separados, cómo eso, cuando hay voluntad de cambio porque uno quiere ser feliz, quiere amar y ser amado, uno trabajando esa relación es capaz de volver a recuperar la ilusión y de reconstruir, ¿no? Y de volver, como decía el título de la sesión, a casarse de nuevo. Así que por mi parte, muchas gracias, y si tienen preguntas estaré encantada de contestarlas. A ver, es el momento de las preguntas. A lo mejor a alguien, no pasa nada que, o sea, yo entiendo que las preguntas de estos temas son complicadas, pero seguro que tienen amigos. Yo tengo un amigo que, seguro. Gracias por tus palabras. La verdad es que no es una pregunta, es una iluminación que me ha ido viniendo conforme hablabas. Elijo, a ver, elijo contar contigo. Dentro de esa elección, elijo contar contigo, y eso se concreta, ese contar contigo a lo largo de esa relación. Qué bonito, sí. Sí. Sí, elijo contar contigo, elijo quererte cada día, ¿no? Y contigo y no con otra persona, porque eres única. Elijo, te digo, te hablo, te escucho. Claro. Te elijo. Justo. Porque además el matrimonio es un amor de elección, ¿no? Por eso es exclusivo, porque te elijo a ti y a nadie más. Y me siento elegido. Eso es. Muy bonito. Gracias. Sí. Una pregunta. Sí. Es cierto, se oye muchas veces que hay matrimonios o parejas que no discuten nunca, que son como aquel que dice eso es cierto. Y otra cosa, todos los matrimonios y personas deberíamos de tener una persona al punto Gracias. para ayudar en los momentos difíciles, por así decir, que existen muchos.
Pues muchas gracias por la parte que me toca. Sí que es verdad que hay matrimonios que no discuten. Y cuando no discuten es que no discuten, pero lo que hablábamos antes, discutir no necesariamente es negativo. Antes decía, yo soy muy partidaria de hablar y de discutir. Otra cosa es cómo discutamos, porque discutir significa que lo que la otra persona te dice te importa, o lo que tú estás defendiendo te importa, que tienes algo que te mueve por dentro. Entonces, el poder confrontar y en esa discusión también, esa puerta abierta que decíamos, ¿no? Dejar la puerta abierta para que la otra persona a lo mejor tiene algo importante que transmitirte, a lo mejor puedes aprender algo con eso, a lo mejor no estás de acuerdo, pero por lo menos os habéis escuchado. Igual habéis llegado a ese punto de entendimiento donde, oye, mira, no nos vamos a poner nunca de acuerdo, pero nos respetamos, estamos legitimando su opinión. Por eso no es malo discutir. A mí cuando me dicen que no discuten o que no hablan, miedo me da, porque luego lo que suele ocurrir es que la olla se va llenando, se va llenando, se va llenando y acaba estallando. ¿Y esto por qué? Porque no me lo habías dicho nunca. ¿Para qué te lo voy a decir si vamos a discutir? Entonces, cuando tú tienes aprendido un lenguaje, un estilo comunicativo evitativo, lo que haces es que no entras ahí porque evitas el conflicto. Entonces, el evitar el conflicto aparentemente puede ser mantener la paz, pero eso al final acaba minando a la persona. Y cuando estalla de tal manera que a veces es irreconducible. Y es verdad que este tipo de ayudas, un poco por la segunda pregunta, antes cuando uno tenía una dificultad o acudía al abogado o acudía al psicólogo o al confesor. Ahora es verdad que bueno, pues este tipo de ayudas, de este tipo de acompañamiento, cada vez se oye hablar más y la gente ha perdido el miedo a pedir esa ayuda, ¿no? También es verdad que es muy importante poder generar esa relación de confianza porque tú en el fondo vas de puntillas a la de la persona, o sea, tú no le das soluciones, tú lo que haces es acompañarla para que la persona vaya encontrando en su interior aquello que le viene bien para su propia historia, porque si tú das un consejo, das una solución, si eso no funciona, la persona te podrá decir, es que eso a mí no me ha funcionado. Claro, es que a mí me preguntan mucho, por ejemplo, ¿tú qué harías en esta situación? Claro, yo te puedo decir lo que haría yo, pero no lo que harías tú, yo no te tengo que dar soluciones. Yo te acompaño para que tú busques tu propia solución, pero no te voy a dar ninguna solución, ¿no? Entonces, es un poco caminar de puntillas al lado de la persona para hacer su propio camino, ¿no? Es ir un poco de la mano, también haciéndote vulnerable con lo que la otra persona te está transmitiendo. Así que, gracias. Sí. No sé si se me oye. Sí. No hace falta. Bueno, vamos a ver. Vivimos en un mundo donde aquí la inmediatez es absoluta, ¿no? Y encima las mujeres se nos hablan de ese empoderamiento, que si tu amiga, que si te separa, que si ahora mismo es difícil, y yo lo entiendo, y ahora la gente joven, veo que la gente joven, mucha gente, no todo el mundo, no hay compromiso, no se compromete. Entonces, en este mundo de inmediatez tan, lo quiero ya, lo compro aquí, lo pido por internet, lo que sea. Es que, ¿cómo hacemos? A ver, me resulta muy difícil, sobre todo para explicarle a la gente más joven, ¿no? que lo quieren todo y de forma inmediata. ¿Cómo hacemos eso? Como por ejemplo en mi caso, yo conocí a mi marido con 16 años, sigo con él ahora. Entonces... Para siempre, no por ahora. Sigues con él para siempre. Pero hay que trabajarlo, ¿eh? Hemos crecido juntos, o sea, hemos empezado una relación donde hemos crecido juntos, hemos madurado juntos y a veces se va en la misma línea, pero otras veces unos crecen más por un lado, otros más por otro, y eso hay que trabajarlo cuando se lleva tanto tiempo. Entonces ahora me resulta, claro, ¿cómo vivís eso? Yo entiendo que te llegan muchos matrimonios en los dos sentidos, que se han conocido muy jóvenes y han madurado en distintos tiempos, que aquí estabas bien, pero aquí ya a lo mejor uno está en un tipo de maduración diferente. Y luego, pues eso, es esa inmediatez que dices, ahora se lleva esto, pues lo puedo tener ya, esto ya no me apetece, no puedo, no me da la vida, estoy empoderada en otras cosas, ¿no? En fin, eso es lo que yo quería preguntar, ¿cómo vivís eso? Eso es lo que os llega, ese tipo de matrimonios en esta vida. Sí, o sea, en ese tipo de matrimonio lo que intentamos trabajar mucho es recuperar la ilusión.
porque la gente está ya en un modo que se posiciona como... O sea, llegan a tener como cierta rutina hastío, vamos a decir, porque la rutina no es mala. O sea, yo creo que la rutina también hay que aprovechar los momentos de rutina para valorar lo que tienes. Pero el punto de recuperar la ilusión, ese punto es lo de reenamorarse, que decía, reconocerse. Eso es lo que fundamentalmente se trabaja, ¿no? Para que se vuelvan a mirar y se vuelvan a reconocer y vuelvan a recuperar esa ilusión del principio, que a veces incluso se reilusionan mucho más de cuando estaban, ¿no? Porque se conocen tan bien que ahí es cuando dicen, jo, es que realmente nunca pensé que fuera a tener a esta mujer o a este hombre aquí, ¿no? Y sobre todo porque miras atrás y ves que han pasado tantas cosas que eso también va consolidando mucho. Y los vínculos, yo creo que cuando estás con una persona desde tan jovencita, desde eso, ya es como las ramas de un árbol y una raíz. Tú claro. partes de la raíz, no son las ramas. Claro. No es lo mismo un amor más maduro, que ya tienes las cosas más claras, que algo que has construido juntos claro. desde abajo, ¿no? Claro, lo que decíamos del junco, ¿no? Esa base firme, sólida, donde también a medida que va dando el viento, pues se va moviendo. Entonces eso es muy bonito además ver, ¿no? Porque es que además vas viendo cómo su semblante incluso va cambiando, ¿no? Y entonces decir, es que nunca pensé que fuera a recuperar la ilusión con mi marido, con mi mujer, ¿no? Y que ahora estamos haciendo cosas pues como cuando éramos novios, o estamos haciendo cosas que a lo mejor habíamos hablado, pues como los de Up, ¿no? La película, que van diseñando como quieren y luego, bueno, pues las cosas que les van pasando, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, en cuanto a los jóvenes, lo que más nos encontramos en parejas jóvenes o en novios es esa falta de compromiso, efectivamente. Por eso es tan importante la formación en el noviazgo. Saber que el amor requiere sacrificio. O sea, el matrimonio es un camino, y lo ponía, ¿no? Una de las fotos que tenía era, el matrimonio es un camino de rosas y espinas. Rosas porque es muy bonito, pero con espinas porque lo bonito también duele. Y el amor duele. Entonces, no perdamos no es un amor de mariposas, el amor duele. Y según duele, y uno es capaz de coger ese dolor y trabajarlo, es cuando ese amor se fortalece, ¿no? Por eso hay tanto desgaste en las relaciones y la gente huye del sufrimiento, porque la gente no quiere sufrir. La gente quiere una vida de Instagram. La gente lo que no quiere es comprometerse. Y eso, claro, necesitamos formar familias desde muy pequeños. Por eso el papel de la familia, el papel del matrimonio, ese vínculo, el ser como luz para tantas personas, es lo que también tenemos un poco ese encargo, ¿no? Para podérselo transmitir a las generaciones y que de ahí puedan surgir más matrimonios. No sé si te he contestado. Yo te quería preguntar sobre los temas recurrentes de un matrimonio que, sin tener una importancia excesiva, salen y siempre hay confrontación, porque hay una opinión definida de lo que tiene cada uno. Antes de cuando has dicho las líneas rojas, mi pregunta es si es adecuado llegar a un acuerdo respecto a esto. Bueno, pues este tema a ti te duele ahí, a mí me duele aquí. Llegamos a un pacto y no lo volvemos a tratar y se deja ahí en... Si los dos están de acuerdo, claro, si los dos están de acuerdo, genial, ¿no? Porque los dos han acordado eso y además lo han intentado por sus propios medios. Si hay algo, o sea, si uno de los dos a lo mejor le raspa y ve que eso es un tema que efectivamente sale y está sin resolver y ellos dos no han podido, ahí es el momento de pedir ayuda. Porque es a veces desde otra perspectiva, o sea, cuando las dos personas a lo mejor lo ponen en común delante de un tercero que es absolutamente neutral y que a través de una serie de preguntas lo que hace es que ellos vayan profundizando o haciendo una introspección en lo que está pasando y que verbalicen esa parte más de sentimientos, es cuando uno puede llegar a entender lo que está pasando. A veces uno en la propia conversación se engancha. Yo, por ejemplo, les digo mucho, ¿no? Hay determinados temas, a veces les digo, a ver, ¿sobre qué temas queréis que trabajemos? Pues estos. Entonces, hay temas que les digo, a ver, estos temas, si van a salir, los dejáis apartado y lo vemos aquí, porque aquí por lo menos se canaliza. De la otra manera se enganchan y entonces todo lo que avanzamos, al final, en una discusión,
se nos pone patas arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues también el saber que si tú eres capaz, o sea, el poder llegar a pactos forma parte de la comunicación, forma parte de la confianza, es decir, yo creo lo que tú me estás diciendo, si hemos pactado esto es que tú lo vas a cumplir, y también el compromiso. Entonces, ahí trabajamos como equipo. Si algo sigue raspando y yo no consigo avanzar en superar ese momento, pues entonces ahí es cuando a lo mejor dices, igual es bueno que alguien desde fuera nos ayude a gestionarlo. ¿Y cómo gestionáis? Porque siempre en un matrimonio hay alguien que quiere dar el paso más y el otro está más reacio, incluso no quiere ir. ¿Cómo hacéis eso? Pues cuando alguien no quiere venir, lo primero que les decimos es que no les obliguen, porque suele ser, o sea, si uno viene obligado, que ha pasado a veces, ¿no? Es que mi mujer, sobre todo, mi mujer me trae de la oreja, ¿no? Yo no quería venir porque no veo problema, eso es algo muy normal, yo no veo problema en esto, no sé mi mujer por qué dice esto. O también nos estamos encontrando cuando una mujer a lo mejor dice la famosa muerte súbita, entonces él es cuando ya se pone las pilas y dice, vamos a pedir ayuda, y ella dice, no, yo ya no, arréglate tú, y luego ya si eso, voy yo. Entonces, como la familia, al final, la familia es un sistema, ¿no? Y como tal sistema, todo tiene repercusión en los demás, es como un engranaje, a medida que una pieza va moviéndose, la otra también se mueve. Entonces, si tú trabajas con una de las partes, lo que decía al principio, ese acompañamiento personal lo que te hace es que, dependiendo de cómo tú estés viendo la situación, cómo eso repercute en las personas. Entonces, a veces es ese trabajo individual el que hace que la otra persona vea cierto cambio y ahí es cuando a lo mejor se anima a venir, o a veces hemos trabajado con uno de los dos, ¿no? Y es en ese mover, ¿no? Esas raíces, remover la tierra, cuando la planta pues otra vez vuelve a brotar. Lo veo bastante complicado si la otra persona no quiere involucrarse. O sea, solo una persona está aceptando todas las cosas, tratando de llevar las cosas. Y eso sucede cuando es un matrimonio de muchos años, muchísimos, que tú crees que es para toda la vida. No, pero no hay comunicación, tú tratas, hay perdón, perdonas, y la otra persona no quiere ayudar, no quiere, entonces, ¿cómo? Claro, entonces ahí lo que hacemos es ese acompañamiento individual para ver cómo la persona que ha venido puede gestionar esa situación. A veces no se trata tanto de hacer, a veces se trata también de cuidarse uno mismo. Y ya no en el sentido de tú lo que tienes que hacer es ser feliz, que por supuesto, sino ver cómo yo me puedo cuidar para que esta situación no me impacte de esta manera. Y no desde la lejanía, sino como yo asumo que esto es lo que yo quiero vivir porque en su momento di ese sí comprometido para siempre, ahora elijo quererte en esta situación, pero yo también me voy a cuidar, yo también me voy a ocupar de ver la mejor manera de afrontar esta situación que a mí me está resultando dolorosa. Y a veces la otra persona se engancha y otras veces, por lo menos la persona que ha venido, sí que tiene herramientas para manejarse o para tomar las decisiones que tenga que tomar. Has hecho referencia en un par de ocasiones a que Dios es amor. Y Dios es un amor perfecto, que es un amor raíz, origen, es un amor que acompaña, es un amor plenitud también. Entonces, ¿ha surgido o ha habido momentos de epifanía, de descubrimiento y de apoyo en las parejas de descubrir ese amor de Dios? Sí, o sea, hay veces que a nosotros nos vienen matrimonios creyentes y no creyentes, ¿no? Entonces, en ese anhelo de amar y ser amados es donde verdaderamente se dan cuenta, o sea, al final el amor es capaz de mover cualquier corazón. Si Dios está, o sea, si tú sabes que Dios está, eso es verdad que te moviliza de una manera, porque muchas veces donde humanamente uno no llega, Dios está ahí. Cuando la persona a lo mejor no tiene esa raíz, ¿no? Sí que a mí me impresiona muchísimo, ¿no? Como en ese anhelo de amar y esa búsqueda
de querer y ser querido, donde verdaderamente encuentran que hay un verdadero sentido. Y de ahí luego, bueno, pues muchas veces ellos mismos van indagando y van encontrando la verdad. O sea que sí aparece. Sí, sí. Ya no sé. ¿Sabéis qué pasa? Que a la Ah, que no sé. gente- Ah, vale. Entonces, Mercedes ha traído este libro. Si alguien lo quiere, se lo quiere comprar, ¿vale? Pues ahora es el momento. Y si queréis, luego seguimos un rato. ¿Vale? Pero nos quedan unos minutos. Vale. A mí se me han quedado muchas preguntas en el tintero y te doy muchas gracias porque nos has aportado mucho y nos has recordado mucho. Aquí toda la gente que está por aquí, mucha trabaja con matrimonios. familias. Entonces, hay que salir para afuera, echar un cable, porque claro, pero pues nada, que te agradecemos un montón todo lo que nos has compartido, ese gusanillo que nos dejas de seguir aprendiendo y nada, le damos un fuerte aplauso. En el libro vienen muchas más cosas. ¿Cuánto cuestan? 18. 18.